nosotros ha de manifestarse. Amén. Recuerden que no todo el tiempo vamos a estar sufriendo. Vamos a sufrir mientras estemos aquí en la tierra, aleluya. Tenemos que padecer, amados hermanos, así como los apóstoles padecieron persecución, padecieron hambre, padecieron muerte. Nosotros también tenemos que pagar un precio. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que es mejor morir por causa de Jesús a que tú encuentres tu propia vida, valores tu propia vida y quieras salvar tu vida, pero al final de los tiempos la vas a perder. Pero si tú padeces junto con Jesús, aleluya, padeces persecución, desprecio, aleluya, vas a ganar tu vida por causa de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que existe el mal y existe el bien. Sabemos el mal a dónde nos va a conducir. Sabemos el mal cómo se ha producido, cómo se está produciendo y cómo se seguirá produciendo hasta los últimos tiempos. Amén. Todo en magnitud. En cuanto más tiempo pasemos aquí en el mundo, la maldad más va a incrementar. Amén, gloria a Dios. Pero así también dice la palabra de Dios, así como la maldad también va a incrementar, Dios también va a enviar fuerzas poderosas para que nos ayuden. Amén. Amén. La maldad va a incrementar a un nivel, amado hermano, que ya lo estamos mirando. Ya estamos mirando la magnitud de la maldad sobre el corazón del hombre. Y eso existió desde antes de tiempos. Eso no se ha terminado. Por eso el título de este tema al día de hoy, no todos somos hijos de Dios. Porque si en realidad todos fuéramos hijos de Dios, haríamos lo que Dios manda en su palabra. Amén, gloria a Dios. Muchos no se drogarían, muchos no se prostituirían, muchos no buscaran a dioses ajenos, muchos no matarían, muchos no violarían. Hubiera ese amor del Padre en nosotros. Pero ¿por qué está sucediendo todo esto? Recordemos que el mal vino cuando el enemigo quiso ser más que Dios. Recuerde que hubo una pelea en el cielo, aleluya. Hubo una pelea de ángeles contra ángeles, pero después esos ángeles se convirtieron en demonios. Dios Padre los convirtió en demonios porque ya no merecían la gloria de Dios, por haberse rebelado contra Dios, por haber incluso el enemigo quería matar a Dios, pero sabemos que Dios es un Dios supremo. Dios también tiene sus arcángeles, ángeles, querubines, serafines, los seres vivientes. Tiene un ejército nuestro Padre Celestial y su ejército no iba a permitir que el enemigo pusiera una mano a nuestro Padre Celestial. Pero la palabra de Dios dice que hubo guerra, pero ganaron los ángeles de Dios y cuando ellos ganaron, el enemigo fue echado a la tierra. Por eso es que existe ahora toda esa maldad. Cómo el enemigo engañó a Eva. Cómo el enemigo la engatusó y le dio de ese árbol del bien y del mal a comer. Desde ahí vino la caída y la separación y no ser hijos de Dios. Hasta ese tiempo, Adán y Eva eran hijos de Dios. Pero cuando ellos cometieron el pecado tan grande, hubo esa separación, no simplemente Adán y Eva, sino toda la descendencia hasta el día de hoy. Por eso es que no todos somos hijos de Dios.
Solamente va a ser hijo de Dios el que hace la voluntad del Padre, el que escucha al Santo Espíritu de Dios, el que se guarda, porque somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Amén. Y todo aquel que quiera ser hijo de Dios va a hacer la voluntad del Padre. Va a arrepentirse y va a convertirse, aleluya, así como fue la caída del pecado por un hombre. También viene la restauración, que es un nombre, sobre todo nombre, Jesucristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra que podamos ser salvos. Él es el mediador. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Amén. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Si queremos entender lo que significa ser cristiano, porque ser un cristiano es un privilegio que tenemos que valorar la adopción divina. Tenemos que comenzar a captar la magnitud de las declaraciones que Pablo hace en los que son guiados por el Espíritu de Dios, que son hijos de Dios. La noción de que somos hijos de Dios, sus propios hijos, es la esencia de la vida cristiana. Nuestra filiación divina es la cima de la creación y la meta de la redención. Amén. La adopción era un procedimiento legal mucho más frecuente en la sociedad romana, que era la cultura hebrea en lo de la Oriente cercano. Pablo, como ciudadano romano, hubiera estado familiarizado con ella. Porque lo general la adopción ocurría cuando un adulto rico no tenía un heredero para sus posesiones. Esto era adoptar a alguien. Pero aquí la Escritura, amados hermanos, fíjese que nosotros, no siendo hijos de Dios, somos adoptados. El Padre, con ese amor eterno, el Padre con ese amor glorioso, dice la Escritura, que por amor de sí mismo envía a su Hijo al mundo para que muriera por nosotros los pecadores. Nosotros los que estábamos apartados, nosotros los que no éramos hijos de Dios en otro tiempo, que éramos hijos pero de desobediencia. Amén. Por eso no todos los que estamos en el mundo vamos a querer aceptar ser hijos de Dios. Muchos en el mundo dicen, todos somos hijos de Dios. Bueno, cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, todos fuimos hijos de Dios. Pero ¿qué pasó cuando el enemigo los hizo caer en pecado? ¿Seguimos siendo hijos de Dios? La misma Escritura nos enseña que solamente es hijo de Dios el que es nacido de nuevo, el que acepta ser adoptado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente de esa manera vamos a ser nuevamente hijos de Dios. No hay otro camino, no hay otra verdad. No hay otro evangelio en el que podamos creer. Solamente, como dice la Escritura de nuestro Padre, un solo Dios, un solo mediador y un solo Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y esos tres dan testimonio. Así como da testimonio el Padre, Hijo y Espíritu Santo, también en la tierra da testimonio el Espíritu, el agua y la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, aquí Nicodemo dijo a nuestro Señor Jesucristo, yo ya estoy viejo, mi Señor Jesús, ya estoy panzón y feo y grande y gordo y panzón y lo que sea, aleluya, pero ¿cómo voy a poder entrar en el vientre de mi mamá otra vez? Ya no voy a caber. Pero nuestro Señor Jesucristo no estaba hablando de nacer del cuerpo de la carne nuevamente. Él estaba diciendo, Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, del Espíritu, no de la carne,
porque la carne es y es pecado. Fíjese, Nicodemo, siendo un maestro de Israel, conociendo las escrituras, y no sabía de lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando. Si no lo sabía Nicodemo, mucho menos los escribas, los sacerdotes ni los maestros no sabían de lo que les estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Por eso era necesario que el Hijo de Dios viniera a la tierra, que naciera, que muriera y que fuera resucitado. Amén. Es necesario, amados hermanos, nacer de nuevo. Si usted no se arrepiente completamente de sus pecados, no se convierte a Jesucristo, no deja que el poder del Espíritu Santo lo guíe, no escuchamos la voz del Espíritu Santo y nos dice lo que tengamos que hacer, no podemos ser hijos de Dios. Porque no todos hacemos la voluntad de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, cuando andaba predicando, que estaba ahí dentro de la casa de Mateo, aleluya, le fueron a decir: maestro, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y sabe qué contestó nuestro Señor Jesucristo? Y le dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Aleluya. Entonces, ¿cómo podemos decir a nosotros a veces que somos hijos de Dios si seguimos robando? ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios si seguimos adulterando? ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios si menospreciamos a nuestro hermano, si lo criticamos, si lo juzgamos, si lo despreciamos? ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Recuerde que lo negro es negro y lo blanco es blanco. No podemos convertir el color negro en blanco, ni tampoco podemos convertir el color blanco en negro. Por eso, la maldad y el bien, el mal es el mal y el bien es el bien. El infierno es el infierno y el cielo es el cielo. Amén. Amén. Segunda de Corintios 5:21. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fíjese hasta dónde llegó la magnitud de nuestro Padre Celestial de hacer a su Hijo pecado por culpa de usted, de mía y de usted. Aleluya. Pero ¿sabe por qué lo hizo Dios? Porque Dios nos ama. En su grande amor, en todo lo que Él miró, lo que el enemigo provocó a través de Adán y Eva, a pesar de eso, Él nos siguió amando. Pero tenemos que arrepentirnos y convertirnos. La misma palabra de Dios dice que Él ama al pecador, que somos usted y yo. Pero no ama el pecado, no ama lo que muchos siguen practicando, Amén. que es el pecado. Son dos cosas muy diferentes, amados hermanos. Seguir practicando el pecado deliberadamente y ser pecador por nacimiento. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Fíjese qué grande justicia del Padre, dando a su Hijo que se convirtiera en pecado por nosotros. Fíjese qué grande amor del Padre. ¿Usted piensa que a nuestro Padre Jehová no le dolió ver a su Hijo sufrir? Así como miró a su Hijo sufrir, así también le duele a nosotros vernos sufrir. Pero nosotros sufrimos porque nosotros queremos. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que fue por amor a nosotros.
Y nosotros muchas veces sufrimos por nuestro pecado. Aleluya. Sufrimos por la desobediencia. Sufrimos porque no queremos hacer la voluntad del Padre. Sufrimos porque no nos hemos arrepentido y convertido a Cristo Jesús. Por eso sufrimos. La diferencia de sufrir por seguir pecando es muy diferente a sufrir por causa de Jesús. Amén. Son dos cosas muy distintas. Si sufres por el pecado, es por tu propia consecuencia, es por tu propia desobediencia. Pero si padeces con Cristo Jesús juntamente con Él, vas a ganar mucho en el futuro. Vas a recibir una corona gloriosa de parte de Dios. Amén. Porque la justicia de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús. Y esa justicia va a ser para todos aquellos que verdaderamente se arrepintieron y se convirtieron a Cristo Jesús. Y sobre todo, estamos llevando una vida en santidad. Estamos llevando una vida apartados del mundo, apartados del pecado. Ya no somos partícipes con lo que el mundo practica. Somos obedientes a la palabra de Dios. Y usted sabe, amado hermano, que no es fácil seguir a Cristo. Pero no hagamos las cosas más imposibles, aleluya, haciendo nuestra propia voluntad. Dejemos que el Padre nos cambie. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Dejemos que la sangre preciosa de Cristo, que nos vino a redimir, nos vino a limpiar, nos vino a perdonar y sobre todo nos vino a dar una vida abundante y una vida después de la muerte, que muchos no creen. Vamos a tener una vida después de la muerte espiritual. Ya la carne ya no va a existir. ¿Por qué? Porque la carne es corrupción. La carne es pecado. La palabra de nuestro Dios dice que Él del polvo nos formó y puso un soplo de aliento de vida en nosotros. Pero la palabra de Dios dice que del polvo nos formó y al polvo vamos a volver el cuerpo. Todo eso en un futuro se va a desintegrar. Pero el alma que tenemos es la que Dios quiere que sea salva. Juan 1, 12 y 13. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A todos los que le recibieron. Entonces los que no le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mire, no todos los que estamos en el mundo somos hijos de Dios. Solamente los que creen. El ateo, ¿usted cree que es hijo de Dios? No es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no cree. Amén. Dice que a todos los que le recibieron. Si usted abrió su corazón cuando dice la palabra, está tocando tu puerta, eso significa que abras tu corazón. Para que Jesús entre en tu corazón y tenga una comunión contigo y tú con Él. Eso significa abrir el corazón. Eso significa que lo has recibido. Y sobre todo crees en su nombre. Cuando vino nuestro Señor a los judíos, dice la palabra que Él a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, sino que lo despreciaron, lo condenaron hasta la muerte de cruz. Ellos no creyeron y hasta la fecha muchos no creen. Ellos están esperando todavía al Mesías. Pero ellos al que están esperando, aleluya, va a ser al anticristo, amados hermanos. Porque si usted se ha dado cuenta, si usted mira las noticias, ahorita ya andan ahí con un anticristo. Según que dicen que es el Mesías. Hay que tener cuidado con lo que dice la palabra de Dios, que dice que en los últimos tiempos muchos van a ser engañados.
Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, no todos los que estamos en este mundo somos hijos de Dios. Los que somos nacidos de la carne y de la voluntad del hombre, sino que son hijos de Dios los que son nacidos del Espíritu nuevamente. Amén. Por eso muchas veces nosotros mismos nos engañamos. Si yo soy un borracho, estoy destruyendo el templo del Espíritu Santo, ¿cómo puedo decir que soy hijo de Dios? Si yo engaño a mi esposa con otras mujeres, ¿cómo puedo yo decir que soy hijo de Dios? Si yo he matado, he violado, he robado, ¿cómo puedo decir que soy hijo de Dios? ¿Cómo puedo decir eso? Es necesario que todos nos arrepientamos de todo lo malo que hemos hecho. Yo me preguntaba antes de ser convertido a Cristo, me preguntaba por todo lo malo que yo hice en mi vida pasada. El enemigo mismo me decía, tú no tienes perdón de Dios por todo lo que has cometido en tu vida. Aleluya. Y así a muchos el enemigo les habla, Dios no te va a perdonar porque tantas injusticias que has hecho, has matado, has robado, has violado, has sido adúltero, has fornicado, por eso no tienes perdón de Dios. El enemigo eso te hace saber. Pero a mí aquí la escritura me dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que lo quiera recibir y cree en Él, va a tener perdón y ser nuevamente hijo de Dios. Es solamente el que quiera, amado hermano. Recuerde que Dios no forza a nadie. Dios no obligó a Luzbel a pecar. Él mismo agarró eso malo. Él mismo recibió esa oscuridad. Dios no le puso una pistola, ni siquiera lo amenazó para que le dijera, tienes que recibir esto. No. Asimismo, a Eva tampoco le dijo ni a Adán, sino que ellos mismos decidieron aceptar el pecado. Por eso mismo en el mundo Dios nos ha dado libre albedrío. Pero en ese libre albedrío, si usted decide irse por lo malo, va a tener sus grandes consecuencias en su vida. Pero si usted decide la bendición de Dios, aunque sea de panzazo, pero vamos a ir al cielo. Pero hay que pasar. Porque todos aquellos que pasen el examen, todos aquellos que el examen lo quieran pasar con 5 van a reprobar. Tenemos que pasar aunque sea con 5.6 para poder entrar al cielo. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque la escritura dice que aún los justos con dificultad se van a salvar. Por eso le digo esto. Porque vamos a pasar de puro panzazo, amados hermanos. Así como cuando estudiábamos en la primaria, secundaria, universidad, que a veces de puro panzazo pasábamos. Por eso es que le digo esto, que los justos con dificultad se van a salvar. Y la palabra de Dios dice que ¿dónde van a quedar los impíos? ¿Dónde van a quedar los injustos? Por eso es necesario padecer por causa de Jesús. No importa lo que pasemos en esta vida, pero si es por causa de Jesucristo, aleluya, gloriémonos en el nombre poderoso de Jesús. Hebreos 2, del 6 al 11. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11, dice la escritura bendita de nuestro Padre Celestial. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Aleluya. Si usted tiene sus hijos, su hija, lo va a disciplinar.
Y muchas veces le vamos a dar un varacito de vez en cuando. ¿Para qué? Porque nosotros amamos a nuestros hijos. Si usted no ama a su hijo, no lo va a disciplinar, lo va a dejar que haga lo que quiera, pero va a tener sus consecuencias. Así nuestro Padre nos ama, por lo tanto tiene que disciplinarnos. Tiene que azotarnos de vez en cuando nos queramos salir del camino, aleluya, a la derecha o izquierda, no lo queramos seguir en el camino en Cristo Jesús. De vez en cuando nos va a dar nuestro azote. Cuando queramos desobedecer, nos va a dar nuestros azotes. Nos va a disciplinar. ¿Por qué? Porque el Padre nos ama. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si nosotros como padres no disciplinamos a nuestros hijos, estamos muy mal. Hay un dicho que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y ese dicho no está nada más por ser un dicho, amado hermano. Es un dicho que tiene verdad. Y la palabra de Dios aquí nos dice que si no disciplinamos a nuestros hijos, en un futuro vamos a tener hijos ladrones, vamos a tener hijos borrachos, vamos a tener hijos drogadictos, vamos a tener quizás hijas prostitutas, vamos a tener infinidad de cosas en nuestra vida, en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no los disciplinamos. Y esa disciplina significa que usted no ama a sus hijos. Si no se ama ni usted mismo, ¿cómo va a amar a sus hijos? Amén. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Que si no permitimos que Dios nos discipline, entonces somos hijos bastardos. ¿Y sabe qué es un hijo bastardo? Alguien que no tiene papá. Amén. Así es de que tenemos que aceptar la disciplina de Dios. Si verdaderamente queremos ser hijos de Dios, tenemos que aceptar la disciplina de Dios. Para no ser un hijo bastardo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que no nos disciplinaban y los venerábamos. Aleluya, fíjese aquí que a veces el hijo desobediente venera a su papá porque no lo disciplina. Y estamos en un gran error. Si dejamos a nuestros hijos que hagan lo que quieran, estamos en un grande error. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Fíjese lo que dice este versículo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que no nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? ¿No obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Nuestro Padre es mejor que nuestro Padre terrenal. 1,000,000 de veces mejor. Por eso tenemos que obedecer. Hay que sacrificarnos en obediencia para poder ser hijos de Dios. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿A cuántos de ustedes su padre y su madre los disciplinó? Y muchos renegaban. ¿Pero qué decía nuestro papá y nuestra mamá? Es por tu bien, hijo. Y nosotros, renegábamos de nuestros papás. No puedes salir a la calle hoy. Aquí te quiero a las 9 de la noche. A más tardar aquí te quiero. Si no, te quedas en la calle. Amén. ¿Por qué hacían eso nuestros padres? Porque nos amaban, porque nos querían. No querían que nada malo nos pasara. Pero muchos de nosotros renegábamos. Y a veces hasta nos queríamos ir de la casa. Ya no aguantábamos estar ahí. Ya no soportábamos a nuestros papás que nos mandaran como ellos quisieran. Pero ¿sabe qué? Yo doy gracias a Dios
por todo lo que mis padres me enseñaron. Amén. Agarraba lo bueno y desechaba lo malo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y así es, amado hermano. ¿A cuántos de nosotros nos incomodaba que nuestro padre, fíjate, papá, que quiero ir ahora a bailar allá con allá una disco que va a haber? Y tu papá decía, no, hijo, no puedes ir porque es peligroso. Y nosotros hasta hacíamos coraje, rechinchineábamos y quizás hasta nos queríamos ir de la casa. Porque no sentíamos gozo de que nuestros padres nos prohibieran de que fuéramos. Amén. Pero de alguna manera tenían razón. ¿Qué tal si en ese baile había balazos y te tocara a ti, que te mataran? Y ahí quedabas muerto. Mas sin en cambio tu padre te prohibía ir a ese baile. ¿Por qué? Por alguna razón. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, porque no es así, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso hay que dar gracias a nuestros padres, de que en todo tiempo y en todo momento nos disciplinan, se preocupan por nosotros. ¿Por qué? Porque a futuro va a haber fruto, amado hermano. Amén. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Los que rechazan la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Y haced. Oye, nada más era hasta ahí, perdón. Nada más era hasta el 11. Amén. Amén. Nada más era hasta el 11. Entonces, la disciplina de Dios ante nuestras vidas, si nuestro Padre terrenal nos disciplinaba, nos castigaba, de vez en cuando nos daba un chanclazo, un varazo, un cazuelazo, un cucharazo, o lo que tenían, lo que agarraban a la mano, eso fuera por nuestro bien. Amén. Amén. A veces salía uno corriendo sin su mamá, hermano, y nuestra mamá con la chancla y desde lejos, ¡pum!, y nos atinaba. Pero vas a regresar. Yo salía sin zumba, amado hermano, cuando hacía enojar a mi mamá o cuando hacía algo malo, salía sin zumba hasta la puerta, dejaba abierta de la calle y mi mamá me decía, pero tienes que regresar y al rato que regreses vas a ver. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Pero todo era por nuestro bien. Era porque nuestro Padre, Madre terrenal nos querían y querían lo mejor para nosotros. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esas anécdotas de que hacían correr a su mamá y su mamá agarraba, como le vuelvo a decir, el cucharazo, el cazuelazo, lo que tenía en la mano y sácatelas y en la mera cabeza nos daba? Qué puntería. ¿Qué puntería tenía nuestra mamá o nuestro papá? Más que nada nuestra mamá, porque papá pues allá trabajando, ¿verdad? Amén. Pero son cosas, amados hermanos, que tenemos que dar gracias a Dios por ese cuidado, esa disciplina que nuestros padres tuvieron con nosotros. Gloria a Y Dios. que muchos no tuvieron. Y que ahora son personas, y tristemente son personas que roban. Son personas, ¿cuánta gente hay en la cárcel, amado hermano? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente ha quedado de por vida lisiada? Amén. Por lo mismo, que no quisimos obedecer a nuestros padres en ese tiempo que nos disciplinaban. Amén. Proverbios 3:12. Aleluya, gloria a Dios. Proverbios 3:12. Amén. Dice la bendita palabra de nuestro Padre: porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces fíjese, si nuestro Padre Celestial nos quiere, por eso nos va a castigar. ¿O usted cuando hace su hijo algo malo no lo castiga? No lo reprende, no habla con él, no le da un varazo, no le quita el teléfono, no lo deja ver la televisión. ¡Claro! Entonces, ¿por qué? Porque amamos a nuestros hijos. ¿Se imagina? Mayormente nuestro Padre Celestial que quiere que nadie se pierda. Por eso es que nos castiga.
Amén. Y si nos va a castigar, es porque no estamos haciendo las cosas bien para Él. Y recuerde, Él todo lo mira, todo lo escucha, y todo lo que nosotros hagamos y decimos, Él lo sabe. Amén. Así de que nuestro Padre no puede ser burlado ni por nadie ni por nada. Levítico 5:17. Gloria a Dios. Ya me lo terminamos, amados hermanos. No se me desimpacienten. Fortaleza, fortaleza. A nuestro Padre hay que pedirle fortaleza, no paciencia, porque la paciencia se agota. Y la fortaleza produce la paciencia sobre nosotros. Levítico 5:17 dice, 15. 5:17. Amén. Dice, finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo, sabiendo es culpable y llevará su pecado. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que si aún nosotros sabemos y cometemos pecado deliberadamente, somos culpables de pecado. Amén. Por eso es que nuestro Padre nos llama a arrepentirnos y a convertirnos y a seguir en este caminar en Cristo Jesús. Y que ya no cometamos más pecado. Sobre todo. Y muchas veces no vamos a cometer pecado si el Santo Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a hacer fuertes. Cuando nosotros creemos que estamos más débiles, el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, nos hace más fuertes aún. Pero no pequemos deliberadamente. Hay que ser obedientes a nuestro Padre en todo momento, en todo tiempo, no solamente dentro de la iglesia, no solamente en tu casa donde te miran tus padres, no, fuera y dentro de la iglesia. Vamos a terminar con este capítulo, Juan 2, 23 al 25. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Gloria a Dios. Y dice la escritura: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, en conclusión, Dios sabe lo que cada uno de nosotros hacemos. Amén. No lo podemos engañar. Así nosotros estemos en el lugar oscuro, más oscuro, estemos bajo la protección de esta casa, estemos debajo de la tierra, en un sótano donde estemos, Dios lo sabe todo, amada hermana. Por eso es Dios. La palabra Dios significa supremo. Porque Dios es omnisciente, porque Dios es omnipresente y porque Dios es omnipotente. Por eso mismo, porque Dios es infinitamente. Y Él lo sabe todo. Y no nos podemos esconder de Él. Amén. Así es de que abra su corazón. Los que no han abierto su corazón, los que siguen pecando deliberadamente, los que siguen haciendo cosas de las cuales Dios nos manda en disciplina, en obediencia, y no queremos hacerlas, abra su corazón y arrepiéntase y conviértase a Cristo Jesús. Es un bien para nosotros. Es un bien que Dios nos discipline, es un bien que Dios nos castigue. La palabra de Dios que dice que a Dios al que toma por hijo lo azota, lo castiga, lo reprende. ¿Por qué? Porque nos ama. Si usted verdaderamente ama a su hijo, lo va a disciplinar. Si no disciplina a su hijo, es porque usted no lo ama. Y va a tener consecuencias sobre su vida. Asimismo, nuestro Padre nos ama, por eso nos disciplina. Nos ama
por eso nos castiga. Nos ama, por eso nos reprende. Nos ama, por eso nos pasa lo que nos pasa en la vida. ¿Por qué? Porque nos ama. Y es mejor ser disciplinados por Dios que ser castigados por Dios. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Pongamos sobre nuestros pies y vamos a orar para despedirnos de este lugar, mas no de la presencia de nuestro Dios. Amén. Padre mío, glorioso y majestuoso, damos gracias en esta hora por su amor, por su misericordia. Damos gracias por esta palabra que trajo a nuestras vidas. Que siempre seamos hijos de usted, Padre mío. Que aceptemos su disciplina, que aceptemos su reprensión, que aceptemos el castigo, bendito Dios, y sobre todo que aceptemos su amor en nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta palabra poderosa, por esta palabra, bendito Dios, que trajo a nuestras vidas, y que todos los días de nuestra vida la pongamos por obra, Padre Santo, donde quiera que estemos. Que su Santo Espíritu nos guíe, fluya a nosotros, llevándonos, diciendo las cosas que tengamos que decir. Que su Santo Espíritu fluya con poder, con fuego, con sabiduría en nosotros, para que todo se haga conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos en nuestra vida. Gracias, Padre mío, Rey mío, Dios mío, reciba la gloria, reciba la honra, Padre bendito. Y yo en esta hora, Padre, le pido por su iglesia, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que somos nosotros, que usted, Padre Santo, nos guíe, nos siga dando fuerza, nos siga dando fortaleza, y que sobre todo, Padre, creamos que usted existe, Padre, porque a usted le agrada que todo aquel que le busque es necesario que crea que usted existe. Lo buscamos con fe, le pedimos con fe y recibimos con fe para la gloria y la honra de su nombre. Y todo esto lo pedimos y damos gracias, Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su Santo Espíritu, gracias por su amor, gracias por esa redención, por el perdón de nuestros pecados, por habernos hecho hijos suyos nuevamente, Padre bendito. Gracias, Padre Celestial, por ese grande privilegio que nos ha dado nuevamente de ser hijos de usted. Gracias, bendito Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Santo Espíritu de nuestro Dios. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Pues damos gracias, amados hermanos, para la gloria y la honra de nuestro Padre Jehová. Que Dios les bendiga. Que el poder de nuestro Dios Todopoderoso, que la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo esté en sus vidas. Dios les bendiga. Que tengan un domingo bendecido de parte de nuestro Dios. Les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Saludos.